8 de la mañana, 39 minutos, 24 grados 2 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Mendoza. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El fiscal dictaminó que el artículo 161 es constitucional. Esto lo dictaminó Fernando Uriarte, quien sostuvo que el Grupo Clarín, que ya se encontraba en infracción al régimen de la Ley de Multiplicidad de Licencias de la vieja Ley de Radiodifusión, por lo que no puede ahora alegar afectación de su situación jurídica. Así que el paso previo a que falle el juez de primera instancia Horacio Alfonso era que el fiscal dictaminara, y ha dictaminado que la Ley de Servicios de Comunicación es constitucional. Justamente ayer una nota del diario La Nación indicaba que para transmitir a Galende sacan del aire programas locales en 48 emisoras estatales. Para aclarar esta información estamos en comunicación con el director de Radio Nacional Mendoza, nuestro compañero Ernesto Especha. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queríamos preguntarte de qué se trata esta información, porque bueno, obviamente está teñida de todo un cariz negativo, viene del diario La Nación y manifiesta algún malestar en algunos trabajadores de algunas de las radios que dependen de LRA, de Radio y Televisión Argentina. Te queríamos preguntar, porque hubo una reunión de directores hace poquito, qué es lo que se ha definido y en realidad de qué se trata todo esto. Primero me llama la atención que la programación de Radio Nacional sea noticia en todo el país, lo cual es muy bueno, muy bueno. De todas maneras, sí, efectivamente, como todos los años, los directores nos reunimos en el mes de noviembre, comienzos de diciembre, en algún lugar del país. Ustedes saben que yo hace no mucho estoy en la dirección de Radio Nacional. A mí me han tocado participar solo de 3 reuniones. Apenas asumí en 2010, conociendo un poco de qué se trataban estas reuniones y conociendo a los colegas en 2011, y ahora a finales de este año que está concluyendo. En realidad en esas reuniones se discuten algunos aspectos que tienen que ver con lo realizado durante el año. Se analizan aspectos vinculados con la producción periodística, las coberturas, la programación, los puntos a favor y en contra, los desafíos para el año que viene. Se establecen ejes generales de cómo pensar la programación del año siguiente. Después cada director vuelve a su lugar a trabajar en función de esas definiciones que entre todos fuimos construyendo como una definición común. Se trabaja 3 días y muy seriamente y con muchísimo esfuerzo. Este año, entre las cosas que discutimos, es la necesidad de pensar en un programa que unificara las 48 emisoras. No un programa que, emitido desde alguna de las emisoras, como puede ser LRA1, Radio Nacional de Buenos Aires, se retransmita hacia el interior. Eso puede suceder o no, digamos, no es violatorio en la medida en que la producción local de las emisoras sea lo suficientemente amplia. Digo, no es violatorio el espíritu federal de la Ley de Producción de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque hay producción federal, hay producción propia en todas las emisoras. El debate tuvo que ver con la necesidad de que haya un programa de carácter nacional, federal, popular, realmente integrando a las 48 emisoras. Nosotros nos mirábamos, y yo, por ejemplo, pensaba en Radio Nacional Ingeniero Giacobasi, o en Radio Nacional Tartagal, y qué teníamos en común con Radio Nacional Mendoza, y pensábamos en un programa que pudiese integrar la realidad de todas las emisoras, y pensamos cuál era la mejor manera de hacerlo. Y lo que pensamos es que efectivamente se podía asumir un desafío de un horario de mañana, en un horario competitivo, digamos, para el resto del espectro radiofónico. Nosotros proponer como Radio Nacional un programa realmente nacional, producido por periodistas, productores, técnicos de todo el país. Y eso es lo que efectivamente está en marcha como proyecto. Ese programa estaría en marcha como proyecto en la medida en que desde la conducción de 2 o 3 personas, digamos, que pueden estar en Buenos Aires, pero podrían estar en Córdoba, en Salta o en Iguazú, porque irán rotando, porque esas personas irán recorriendo el país, se tomará contacto con el resto de las emisoras para que no nos cuenten
desde Buenos Aires, por ejemplo, qué nos pasa a los mendocinos, sino que seamos los mendocinos que podamos contarle al país lo que nos está pasando. Lo que suele hacer Radio Nacional en sus panoramas informativos. Exactamente. Eso es lo que efectivamente nosotros queremos hacer en función de hacer un programa nacional con características federales, participativos, y no es la retransmisión de un programa, es la producción colectiva, conjunta y participativa de un producto comunicacional profundamente federal, profundamente inclusivo, profundamente respetuoso de las diversidades de cada una de nuestras emisoras. Esto es lo que estamos pensando. Tuvo la reunión, digamos, una discusión sobre cómo llevar adelante esto, de qué manera, ajustar detalles técnicos, periodísticos, cómo pensar la agenda, cómo pensar los enfoques, de qué manera se puede amalgamar tantas tonalidades en un mismo programa, y fue una discusión de ese tipo. La verdad que todos los directores de los que allí estábamos, algunos con más entusiasmo, otros con menos entusiasmo, algunos con mayor convicción, otros con menor convicción, pero todos en definitiva entendimos que era una buena posibilidad y salimos a ver de cómo lo hacíamos, a ver de qué manera lo llevábamos adelante. Ahora, Ernesto, vos te estás contando todo esto y después lees, por ejemplo, que el diario digital MZ titula 678 levantan programa de 3 radios mendocinas. ¿Qué te bueno, queda, es que no me extraña que se titulen esas cosas porque estamos en el marco de un conflicto, claro, a partir del cual todo lo que haga el gobierno nacional, y en este caso los medios públicos, gestionados desde RTA, va a ser pensado de la misma manera. ¿Sabes por qué se dice 678? Porque está Luciano Galende. claro. Pero Luciano Galende también hace un programa en Radio Nacional que no tiene nada que ver con 678 este año, y va a hacer un programa el año que viene en Radio Nacional que tampoco va a tener mucho que ver con el que hizo este año en Radio Nacional. Digamos, resumir en un nombre de una persona un programa televisivo y trasladarlo a lo que puede ser un programa radial con el espíritu federal que estoy planteando, con el respeto que me merece el 678, esto es otra cosa totalmente distinta, porque es radio, y porque es Radio Nacional, y porque integra las 48 emisoras. Eso, a ver, eso dijo MDZ, otro tanto habrá dicho Los Andes, otro tanto habrá dicho el Diario 1, otro tanto se reprodujo ayer en las radios locales, en los medios públicos de circulación nacional, en los medios gráficos, televisivos. Se está hablando mucho sobre esto de manera muy, digamos, con muchísimo énfasis, como si fuese un programa de Radio Nacional fuese un tema muy importante. ¿Por qué desató tanta polémica? Primero porque, mira, hay la presencia de una persona como Luciano Galende, que además integra 678, entonces como se ha demonizado 678, todo lo que aparezca ligado, vinculado a eso, va a estar asociado a una cosa, mal vista, de mal gusto, insultante para el resto de la comunidad política, etcétera. Pero segundo, porque lo producen los medios públicos, con lo cual también todo lo que se haga es parte de la tirada avasallante, crispadora, no negociadora y absolutamente aplastante respecto de las diferencias que pueda tener el gobierno nacional en la figura de Cristina Fernández. Y además hay otro tipo de criterios. Ayer efectivamente uno conoció un documento de algunos trabajadores, algunos directivos fundamentalmente de algunas radios que de a poquito se van integrando a RTA, que en realidad con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya son parte de RTA, que son las ex radios comerciales gestionadas por el Estado Nacional, que son 8 en todo el país, y que uno no las conoce como Radio Nacional, pero son radios públicas. En Mendoza tenemos el ejemplo de LB4 en San Rafael, LB19 en Malargüe y LB8 en la ciudad de Mendoza. Son radios públicas también, como nuestra radio nacional, integran el conjunto de las emisoras, de las 48 emisoras
de Radio Nacional, aunque no se llaman Radio Nacional por una denominación histórica y respetando un poco el origen y la identidad de esos medios, pero integran RTA. Esas emisoras también participan de estas discusiones todos los años, porque son medios públicos y porque nos reunimos todos los directores y ahí nos reconocemos, no importa si somos LRA o LB o LT, nos reunimos porque somos medios públicos y porque pensamos en clave de medios públicos. Y esos directores participaron de esta discusión. A mí me llama la atención que algunos de esos directores ahora salgan a diferenciarse de esta decisión que tomamos en conjunto, colectivamente y con consensos. Me llama la atención que salgan a diferenciarse a partir de comunicados que son absolutamente funcionales a lo que está esperando la corporación mediática en función de encontrar algún resquicio de donde pegar. Resquicios que son absurdos, 6, 7, 8, no tiene nada que ver con cualquier programa que produzca Radio Nacional, por más que en ambos casos se trate de programas que se emiten en medios públicos. 678 es un programa de una productora privada que se emite en Canal 7. Esto es un programa producido por las 48 emisoras de Radio Nacional. Entonces me llama la atención y veo con preocupación, sinceramente, que en vez de sostener esta discusión respecto de la pertinencia o no comercial, en un horario comercial, en todo caso, que puede ser pensado por alguna emisora como una pérdida en función de la clientela de anunciantes que tiene, si ponemos un programa federal en ese momento y no el programa local de la emisora. Me llama la atención que se ponga de manifiesto esto de manera pública en un momento como este tan sensible, que puede ser tan manipulable, y al mismo tiempo me llama la atención que se ponga por delante lo comercial, cuando hace ya rato que esas radios dejaron de ser comerciales y que en todo caso el tránsito al que vamos es a que finalmente hasta filosóficamente dejen de pensar en medios comerciales o dejen de pensarse como medios comerciales, porque somos medios públicos y para nosotros la producción comunicacional no es comercial. Que pueda o no venderse publicidad es otra historia, pero nosotros no priorizamos la programación en función de la venta de publicidad, sino en la función de la promoción de un servicio comunicacional. Estamos hablando de servicios, estamos hablando de derechos, estamos hablando de la comunicación como un derecho. Ernesto, que, acá Julio te quería hacer una consulta que estamos... Yo hablo mucho, Julio, igual que vos, así que perdóname. No era necesariamente una consulta, Ernesto. Bueno, un comentario. Iba a empezar a decir aquello de que no está escrito en el Quijote, pero que se dice que debería haber estado. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Es curioso que medios privados, tienen todo el derecho a hacerlo por otro lado, se ocupen de una pequeñísima modificación en la programación de Radio Nacional de las 48 emisoras, porque estamos hablando de 3 horas sobre 24, que tiene todo el derecho a hacerlo Radio Nacional como cadena nacional. Si tenés una cadena, ¿por qué no sacarle el jugo probando de otra manera? Esto seguramente puede ser una prueba. En 2013 puede salir bien, puede salir no tan bien. Yo recuerdo, ustedes que son más jóvenes no, lo que eran las cadenas privadas de radio de hace mucho tiempo, por ejemplo cuando transmitían el fútbol. Es muy común en la Argentina reprocharle a los hinchas de Boca que viven en Jujuy, a los de River que viven en Formosa, o a los de Independiente que viven en Tierra del Fuego, ¿por qué son hinchas de clubes de Buenos Aires que están tan alejados? En alguna medida tiene que ver con aquello, con aquella cultura. Las radios privadas, Radio El Mundo, Radio Belgrano, Radio Splendid, eran las 3 grandes cadenas, transmitían fútbol, los domingos sobre todo, y claro, transmitían aquellos partidos. Es decir, ¿por qué Radio Nacional, si tiene 48 emisoras, que las tuvo hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo, ¿por qué no utilizar un programa en donde efectivamente haya presencia mucho más eficaz, mucho más, efectiva
de cada provincia y que también le llegue a los porteños que eventualmente estén escuchando allí en esa megalópolis, Radio LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Llama verdaderamente la atención, pero gratamente, como empezaste diciéndolo vos, qué grato que se ocupen también, porque generalmente tratan de ningunearnos diciendo que no nos escucha nadie, y hasta nosotros mismos hacemos chistes con eso. Parece ser que algunos nos escuchan y incomoda a los otros, a los que creen que tienen la mayor audiencia, qué clase de oyentes tenemos. Sí, bueno, cuando me llamaba la gente del diario Los Andes ayer para hacerme una consulta al respecto, yo pensaba justamente eso. Ahora resulta que existimos, ahora que resulta que Radio Nacional se escucha y preocupa, ¿no? Bueno, efectivamente, no solo tenemos el derecho de pensar en programaciones conjuntas, en programas que se emitan en todas las emisoras, en términos de cadena, pero no en términos de cadena, sino en términos de red. Son cosas distintas. La idea de cadena es que la idea de red, digamos. Claro. La idea de cadena es desde un lugar se dispara el resto. Uh-huh. Eso es lo que viene haciendo Radio Mitre, Radio Continental, las radios privadas, con sus filiales en las provincias, que de hecho, de paso, no lo van a poder hacer más, o ya no lo pueden hacer, porque la ley lo prohíbe. Solo un 30% de la programación que se emite en esos medios, distribuidos de manera de cadena, puede ser retransmitido en sus filiales locales. Es decir, si Radio Mitre, que es el grupo Clarín, quiere seguir teniendo Radio Mitre Mendoza, tiene que pensar en un 70% de programación local. Exacto. Si quieren, yo los puedo recibir, o nosotros los podemos recibir, y los asesoramos de cómo producir localmente, para demostrarles que se puede, como nosotros, en el caso de Radio Nacional Mendoza, tener un 80% de producción propia y un 20% de producción conjunta con el resto de las emisoras, porque nuestros panoramas informativos, que se distribuyen en las 48 emisoras, también se producen de manera colectiva. Y les podemos mostrar cómo se trabaja en red y cómo se cambia el concepto de cadena, para que puedan seguir existiendo. Digo, para que pueda existir Radio Mitre Mendoza, pero con trabajadores de Mendoza, con productores de Mendoza, con técnicos, con periodistas de Mendoza, y no con 2 o 3 nada más llenando 2 o 3 espacios. Hay que llenar el 70% con producción propia si quiere existir Radio Mitre Mendoza. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo en cada una de las 48 emisoras. Cada una de nuestras radios nacionales garantiza programación propia, no porque nos obligue la ley, sino porque realmente estamos convencidos de que, y esto en Mendoza hemos dado un ejemplo claro de eso, de apostar a la producción local, a los músicos locales, a las actividades culturales que se hacen en la radio, y hemos apostado a una programación que puede discutirse si es de mayor o menor gusto respecto a lo que espera cada uno de los oyentes de nosotros. Pero en todo caso lo que no puede discutirse es que apostamos a la producción local. No se puede discutir eso, estamos apostando a eso. El año que viene, y esto yo no lo anuncié oficialmente porque no esperaba con que esto efectivamente cobrara relevancia antes de tiempo, porque todavía no terminábamos de diseñar la grilla para Radio Nacional Mendoza del año 2013. Pero yo estoy adelantando ya que este programa sí sale al aire, porque es un proyecto que está en marcha, que se va a emitir de 9 a 12, que este programa, Línea Editorial, va a seguir existiendo de 7 a 9 de la mañana, que de 9 a 12 no queda vacía la radio, va a haber periodistas, productores inmobiliarios que van a producir el programa federal que se va a emitir por las 48 emisoras. Y que, dicho de otro modo, que es el programa que sigue a este programa en esta grilla 2012, va a seguir existiendo y va a tener otro horario y va a salir a las 12:30. Entonces, no hay mayores modificaciones en términos de relación entre producción propia y la producción que no se realiza en la radio. Incluso este programa se produce en la radio, incluso este programa se va a producir en la radio. Es decir, el año que viene vamos a tener más producción propia todavía. Ernesto, te agradecemos mucho, siempre es bueno, digamos, porque el poder de fuego que tienen los medios hegemónicos todavía es muy grande, por supuesto, y bueno, instalan de tal manera la noticia que generan incertidumbre, malestar,
Bueno, inmediatamente te toman un par de declaraciones de alguien que dice esto es viola el artículo tal de la ley, cosa que no es correcta. Hay que leer la ley y los invito a leer la ley 26.522. Leer la ley, los artículos de la ley, para informarse y después, en todo caso, opinar con fundamento, que es lo que nos gusta a nosotros discutir, con gente que tiene fundamentos para hacerlo. Te agradecemos mucho. Están los que no la ¿no? leen, Rodrigo, ¿Mm? están los que no la leen y opinan al voleo, y están los que la leen y no la quieren tratar. Claro, y, exacto. y la desconocen, y además actúan en función de confundir en torno a la ley. Nadie puede decir que estamos violando la ley por emitir un programa conjuntamente en las 48 emisoras. Lo que sí puede estar pasando, y déjame que cierre con esto, Dale. estemos afectando el interés de alguna radio, no, de algún director de alguna radio, Uh-huh. de las ex comerciales, que ya no son más comerciales, por eso digo ex comerciales, que entendía que ese es un horario prime time para poder vender mucho más en su localidad Claro. publicidad. Y hacer su negocio personal, decimos. Para pensar en Uh-huh. negocios, yo no digo personales, pero Uh-huh. seguir pensando en la emisora en términos comerciales. Y ahí es donde yo realmente invito a nuestros directores de las radios ex comerciales, porque sé que muchos piensan como yo, ojalá todos lo hicieran así y todos pensáramos igual, que somos medios públicos, no somos medios comerciales, y que se prioriza el contenido y que se deben resignar criterios muy vinculados al viejo esquema desde el cual se pensaban esas emisoras, que si se vendía, bien, si no se vendía, no se hacía. Bueno, estamos en otro momento de la etapa de los proyectos comunicacionales de los medios públicos. No nos hace falta vender para poner al aire. Nosotros ponemos al aire productos de calidad en el sentido del esfuerzo que hacemos para que esto sea así, y si se vende, se vende, pero no es condición vender para poner al aire. Bueno, de eso, diferencia enormemente. de eso se trata el cambio de paradigma, Ernesto. Muchas gracias. Un abrazo, Hernán. Un abrazo. Ernesto Espeche, director de Radio Nacional. Le hemos ocupado el espacio habitual a los compañeros y amigos de Carta Abierta, así que les pedimos disculpas. En un ratito más vamos a salir. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.